Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Esta noche te guiaremos a través de 4 historias aterradoras. Tras la puerta cerrada de la habitación, el llamado que atormentó a una niña durante años era nada menos que un espíritu atrapado que suplicaba ser liberado. En el sótano de una fábrica abandonada, algo acecha en la oscuridad, imitando voces, persiguiendo a una velocidad inhumana. Un dulce romance esconde una verdad monstruosa, mientras la obsesión se convierte en horror bajo la cama. Y en un tranquilo patio trasero crece un árbol maldito que se alimenta de almas y consume a una familia entera. Prepárate. La pesadilla comienza ahora. 1. Mis padres me prohibieron entrar en su habitación. Finalmente entré a la fuerza, y creo que los golpes que he oído toda mi vida eran de mi hermana, pidiéndome que la matara. En cada familia hay reglas. No dejes la toalla mojada en el suelo. Nada de tele hasta que termines los deberes. Cosas normales. En mi familia teníamos todas esas y una más, una regla que era absoluta, tácita y que se hacía cumplir con una finalidad silenciosa y aterradora. No entras en la habitación de mamá y papá. No era solo una situación de llama primero. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Nunca, jamás, por ninguna razón, se me permitía entrar, ni para hacer una pregunta, ni para recuperar un juguete perdido que hubiera rodado bajo la puerta. Esa habitación era una fortaleza, y para mis padres, yo era un invasor, y desde que tengo memoria, sabía por qué quería entrar. Eran los golpes, no era un sonido constante, era sutil, un golpe suave y rítmico, toc, 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 que solo podías oír si estabas de pie en el pasillo, justo fuera de su puerta. Venía de dentro, de la pared del fondo de su habitación, la que daba al viejo armario de la ropa blanca. Me di cuenta por primera vez cuando tenía quizás 6 o 7 años. Pensé que eran las tuberías, pero el sonido era demasiado constante, demasiado intencionado. La curiosidad de todo niño es una fuerza poderosa. Un par de veces encontré la puerta sin cerrar por error. Me colaba dentro. La gruesa alfombra amortiguaba mis pasos. La habitación siempre estaba en penumbra, con las pesadas cortinas echadas. Olía al tenue perfume de lavanda de mi madre y a la loción para después del afeitado de madera de cedro de mi padre. Era solo una habitación normal. Una cama grande, una cómoda, un armario de madera alto e imponente contra la pared del fondo. Y cuando me acercaba a ese armario, el sonido era más claro. Toc, toc, toc. Venía de detrás de él, de dentro de la pared. Siempre me pillaban. Era como si mi madre tuviera un sexto sentido. Llevaba allí menos de 1 minuto y oía sus pasos en el pasillo. La expresión de su cara no era solo de enfado, era un pánico profundo y primitivo, un terror que hacía que sus facciones se volvieran afiladas y extrañas. Los castigos eran rápidos y severos. Sin tele, sin amigos, castigado durante semanas. Mi padre se encargaba de los sermones, con su voz baja y fría, un monótono que daba mucho más miedo que los gritos. Hay lugares en esta casa que son nuestros y solo nuestros. Respetarás eso, o te encontrarás sin respetar nada en absoluto.
De adolescente, probé un enfoque diferente y pensé que la confrontación directa funcionaría. Les pregunté una noche en la cena, ¿por qué no puedo entrar en vuestra habitación? ¿Y qué es ese sonido de golpes que siempre oigo? Silencio. El tintineo de los cubiertos en los platos cesó. Mi padre bajó lentamente el tenedor y me dirigió una mirada tan dura y fría como el granito. Mi madre se quedó mirando su plato, con los nudillos blancos de apretar el cuchillo. No hay ningún sonido de golpes, dijo mi padre, con la voz peligrosamente baja. Y vas a dejar el tema. Esta es la última vez que hablaremos de ello. Si lo vuelves a mencionar, o si me entero de que has intentado entrar en nuestra habitación de nuevo, las consecuencias serán algo que no puedes ni empezar a imaginar. ¿Me has entendido? Entendí. Dejé el tema, pero nunca lo olvidé. El comportamiento de mi madre solo profundizó el misterio. Era una buena madre, cariñosa a su manera distante. Iba a trabajar, cocinaba, limpiaba, pero cualquier tiempo libre que tenía lo pasaba en esa habitación. Desaparecía tras esa puerta cerrada durante horas. A veces pegaba la oreja a la puerta y me limitaba a escuchar. Nunca oí una tele, ni música, solo un silencio profundo y pesado, ocasionalmente interrumpido por su suave tarareo de una melodía sin tonada, o el débil sonido de ella susurrándole a alguien que nunca respondía. Ahora, tengo 21 años. He ahorrado lo suficiente de mi trabajo a tiempo parcial para conseguir por fin mi propio piso, un diminuto apartamento al otro lado de la ciudad. Me voy, y un único y abrumador pensamiento ha dominado mi mente durante semanas. Es ahora o nunca. No puedo irme de esta casa sin saberlo. Este secreto ha sido un tercer padre silencioso para mí toda mi vida. Un fantasma en cada cena familiar, una sombra en cada pasillo. Tengo que arrojarle luz antes de irme. Le dije a mi padre que estaba listo para mudarme. Estaba aliviado. Esa es la única palabra para describirlo. No había tristeza, solo una fatigada sensación de alivio. Él y mi madre me desearon suerte. Me dijeron que estaban orgullosos. Le pregunté una última vez, con la voz temblando ligeramente: Papá, antes de irme, por favor, solo dime qué hay en la habitación. Su rostro se endureció al instante. La máscara del padre orgulloso se desvaneció, revelando al guardián frío y severo del secreto. Tu nueva vida empieza cuando salgas por esa puerta, dijo. Lo que hay en esta casa es parte de la antigua. Lo dejarás atrás. ¿Me entiendes? Lo dejarás todo atrás. Esa fue su respuesta final y fue mi motivación final. Pasé mi última noche haciendo las maletas, con una sensación de vacío en el pecho. A la mañana siguiente, vi desde la ventana de mi habitación cómo sus coches salían del camino de entrada, uno tras otro, de camino al trabajo. La casa era finalmente mía. Mi corazón era un pájaro frenético en mis costillas. Fui a la cocina, al viejo tarro de galletas de cerámica con forma de cerdo sonriente. Era donde siempre habían guardado las llaves de repuesto. Metí la mano. Mis dedos se cerraron alrededor de una única, fría y latonada llave. La llave de su habitación. Me planté ante su puerta, con la llave temblando en mi mano. Se deslizó en la cerradura
con un clic bien engrasado. La giré, empujé la puerta y entré. La habitación estaba exactamente como la recordaba. Tenue, quieta, con olor a lavanda y cedro. El gran armario oscuro se erguía como un monolito contra la pared del fondo, y mientras me acercaba sigilosamente, lo oí, más claro que nunca. Toc, toc, toc. Era un ritmo lento, débil, pero constante. Un sonido de carne contra madera. Me arrodillé, pegando la oreja al frío yeso de la pared, justo al lado del armario. El sonido estaba justo ahí. Al otro lado, mi propia respiración sonaba fuerte en mis oídos. No sé por qué lo hice. Quizás solo necesitaba demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Le hablé a la pared, mi voz un susurro ahogado. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los golpes cesaron. El silencio que siguió fue tan absoluto que se sintió como una presión contra mis tímpanos. Esperé. Nada. Estaba a punto de levantarme, de achacarlo a que la casa se asentaba, cuando un sonido volvió a través de la pared. Era una voz. Un sonido débil, seco y rasposo. Una voz femenina, estirada y fina, como una grabación reproducida con pilas a punto de agotarse. Hablaba en sílabas entrecortadas y vacilantes. Ma, da, me. Me eché hacia atrás, como si me hubiera quemado. Me alejé de la pared. Mi mente se negaba a procesar las palabras. ¿Mátame? Debo haber oído mal. Tenía que ser otra cosa. Pero la voz volvió, un poco más fuerte esta vez. Una súplica desesperada y arañante. Mátame, por favor. Esto era real. Había alguien en la pared, un prisionero. Mi mente se fue a un lugar oscuro, pensando que mis padres eran monstruos, que tenían a alguien encerrado. Miré el armario. No estaba solo contra la pared. Estaba clara y deliberadamente bloqueando algo. Mi sistema se inundó de adrenalina. Agarré los lados del pesado armario y tiré. Era de madera vieja y maciza, y apenas se movió. Gruñí, clavé los talones y tiré con cada gramo de fuerza que tenía, mis músculos gritando en protesta. Se movió, raspando y gimiendo por el suelo, centímetro a centímetro agónico. Detrás de él, donde debería haber habido una pared lisa, había una puerta. Era una puerta de madera pequeña y sencilla, pintada del mismo color que las paredes, diseñada para ser invisible. Tenía un simple pomo de latón, pero no cerradura. No estaba cerrada con llave. Podía entrar. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo. Estaba frío. Lo giré, tiré, y la puerta se abrió con un crujido bajo y lúgubre, revelando una rendija de oscuridad más allá. La empujé para abrirla del todo. El espacio detrás era pequeño, no más grande que un armario. Era una habitación oculta y secreta. Estaba llena del desorden de una vida que nunca había conocido. Vestiditos colgados de un solo gancho, un pequeño y polvoriento móvil con animales de colores pastel desvaídos, una pila de álbumes de fotos. Cogí uno. En la portada, con la letra de mi madre, solo ponía Nuestro Ángel. Lo abrí. Las fotos eran de mis padres, más jóvenes, más felices, sus rostros brillantes, con una alegría que nunca había visto en ellos, y en sus brazos sostenían a un bebé con un mechón de pelo oscuro y los ojos de mi padre. En el centro de la pequeña y abarrotada habitación
Había un altar improvisado, una pequeña mesa de madera cubierta con un mantel de encaje blanco, ahora amarillento por el tiempo. Estaba rodeado de docenas de velas, algunas nuevas, otras consumidas hasta convertirse en muñones de cera derretida. Y sobre el altar, tumbado en una pequeña almohada de seda, lo vi, era el bebé de las fotos. Pero ya no era un bebé, era una cosa. Su cuerpo era pequeño, encogido y disecado, momificado. Su piel era un pergamino pálido y translúcido, estirado sobre un diminuto esqueleto de pájaro. Tenía los ojos cerrados, la boca una pequeña o negra en su rostro encogido. Era horrible. Un diminuto cadáver preservado, exhibido como una reliquia sagrada. Sentí un impulso repentino e irresistible de tocarlo, una atracción, una necesidad de conectar con esta cosa imposible y trágica. Extendí una mano temblorosa y suavemente, muy suavemente, posé las yemas de mis dedos sobre su frente fría y seca, y el mundo explotó. Vi visiones, recuerdos e imágenes que no eran mías. Todo inundó mi mente con la fuerza de un maremoto. Vi una habitación de hospital estéril y blanca. Mi madre, sollozando, con el rostro hundido en el pecho de mi padre. Un médico, con cara sombría, diciendo las palabras: «Lo siento mucho, no pudimos hacer nada más. Su hija ha fallecido». Vi a mis padres en su habitación, en la que yo estaba ahora. Sostenían el pequeño y quieto cuerpo de su hija, envuelto en una manta de hospital. Mi padre, con el rostro cubierto por una máscara de dolor desesperado y demencial, dibujaba un círculo en el suelo con tiza roja. «Podemos traerla de vuelta», susurraba. Su voz era una oración frenética. El libro decía que podíamos, solo tenemos que anclarla, darle un recipiente en el que quedarse. Los vi colocar el diminuto cuerpo en el centro del círculo, sobre el altar. Los vi arrodillados, cantando palabras de un idioma que me hacía doler los dientes. Vi las velas parpadear y morir, y un frío llenar la habitación mientras el pequeño cuerpo en el altar se contraía, solo una vez, y la sentí, su espíritu, atrapado, arrebatado de la paz del olvido y devuelto de golpe a su caparazón muerto y en descomposición. Sentí su confusión, su terror, su sufrimiento interminable y eterno, una mente consciente, creciendo, aprendiendo, atrapada en una prisión de carne inerte e inmutable, incapaz de moverse, incapaz de hablar, capaz de no hacer nada más que sentir el lento e inexorable paso de las décadas y golpear la pared silenciosa de su habitación. Y a través de todo ello, oí su voz como un grito claro y desgarrador dentro de mi propia cabeza. «¡Por favor, mátame!». Arranqué mi mano, retrocediendo a trompicones, un sollozo ahogado desgarrando mi garganta. Finalmente lo entendí. Mis padres no eran monstruos, no de la manera que yo había pensado. Simplemente estaban rotos, ahogados en un dolor tan profundo que habían cometido una atrocidad para intentar escapar de él. No habían encarcelado a un extraño, habían encarcelado a su propia hija, mi hermana. Sabía lo que tenía que hacer. No había otra opción. Cogí una vieja y suave manta del pie de su cama, volví a la habitación oculta y con cuidado y reverencia envolví el diminuto cuerpo momificado
Era tan ligero como un manojo de hojas secas. Lo metí en mi bolsa de lona, encima de mi ropa. Eché un último vistazo a la triste y terrible habitación y luego salí. No cerré la puerta oculta. No volví a mover el armario. Quería que lo supieran. Dejé la llave en la mesa de la cocina. Salí por la puerta principal y nunca miré atrás. El viaje fue un borrón. Las visiones no cesaron. Sentí su gratitud, una ola de alivio puro y hermoso, pero estaba enredada con la agonía de su largo encarcelamiento. Sentí su dolor, su soledad, su terror, y sentí el dolor de mis padres, un peso aplastante e interminable. Conduje durante horas hasta que la ciudad fue un recuerdo lejano, hasta que estuve en una carretera solitaria rodeada de nada más que campos y óxido. Encontré lo que buscaba, un desguace desolado y abandonado. Allí, entre las montañas de metal oxidado y sueños rotos, construí una pequeña pira. Desenvolví el cuerpo de mi hermana por última vez. Susurré una disculpa por mis padres, por mi propia ignorancia, por toda su vida robada. La deposité en la pira, la rocié con líquido de encendedor y, con un movimiento de cerilla, la liberé. Vi cómo las llamas la consumían, y mientras su pequeña prisión terrenal se convertía en cenizas, lloré. Lloré por la hermana que nunca conocí. Lloré por los padres a los que nunca podría volver. Lloré porque había hecho lo más misericordioso que podía imaginar. Y también era lo más monstruoso. Volverán a casa, verán la puerta abierta, sabrán lo que he hecho, me odiarán, me despreciarán por haberles quitado lo único que les quedaba de ella. Aunque fuera una perversión de su memoria, liberé a mi hermana, pero destruí a mi familia. Y no sé cómo se supone que voy a vivir con eso. 2. Fuimos a explorar el sótano de una fábrica abandonada y algo nos encontró. Zoe se apoyó contra la vieja fábrica abandonada, encendiendo un cigarrillo mientras esperaba a sus amigos. «No te olvides la bolsa del coche», le gritó Mason a su amigo, Ethan, que ya estaba sacando la bolsa del asiento trasero antes de cerrar la puerta. Sí, refunfuñó él, echándose la bolsa al hombro. Zoe le dio otra calada a su cigarrillo antes de tirarlo al suelo y apagarlo con el pie. Era un día nublado y la fábrica se alzaba sin pretensiones en medio de un campo vacío. La mitad de las ventanas estaban rotas y la otra mitad cubierta de una gruesa capa de mugre. Bueno, pues, Mason miró a Zoe. ¿Estamos listos? Zoe abrió mucho los ojos y frunció los labios con esa mirada exagerada de «Bueno, allá vamos». Los tres se colaron por un agujero en la pared del edificio. Había un ligero olor a aceite y grasa en el aire y un silbido constante del viento que se colaba por varias aberturas. «Joder, qué miedo da este sitio», susurró Ethan. «No hace falta que susurres. No creo que haya nadie aquí», respondió Mason, lanzando una piedra a una ventana y haciéndola añicos. El ruido retumbó por todo el edificio. Ethan se encogió ante el sonido. ¿Era necesario? Zoe se rió y se adentró más, observando toda la maquinaria abandonada. Enormes máquinas de producción de metal, dejadas a la merced del óxido, se cernían sobre cintas transportadoras rotas. Por lo visto, en este edificio fabricaban maniquíes médicos, dijo Ethan, mirando su móvil. Mason apuntó con su linterna a un armario de mantenimiento. «¿Qué?
como esos muñecos de entrenamiento de RCP. Creo que sí. Sí, aquí dice que abandonaron la producción en 1986 debido a un accidente que se cobró la vida de 7 trabajadores. Joder, me pregunto qué coño pasó, respondió Zoe, apartando un trozo de madera de delante de una escalera de metal empinada y oxidada. Miró hacia la oscuridad antes de apuntar con su linterna hacia abajo. La luz solo iluminó unos pocos escalones. Chicos! ¡Un sótano espeluznante!, gritó, dándose la vuelta para mirar a los otros dos. Mason soltó el trozo de tubería de metal que sostenía y se acercó a ella. Ethan apagó el móvil y se unió a ellos. Todos miraron hacia la oscuridad. «¡Yo no!», gritó Mason primero. «Yo no», respondió Zoe rápidamente. «Yo no, joder», suspiró Ethan. Ethan respiró hondo antes de bajar con cuidado al primer escalón. La escalera crujió ruidosamente y Ethan saltó hacia atrás de inmediato. «No va a aguantar mi peso, ni de coña». Mason gimió y lo apartó de un empujón, descendiendo rápidamente la escalera, su linterna desapareciendo en la oscuridad. «Tío», suspiró Ethan de nuevo. Zoe sonrió con suficiencia y bajó después. Ethan lo siguió rápidamente, no queriendo quedarse solo. El olor a aceite y grasa se intensificó y el aire se volvió denso y húmedo. Zoe apuntó con su linterna hacia los escalones, descendiendo más despacio al notar que faltaban un par de ellos. Cuando llegaron abajo, encontraron a Mason agachado. «Tened cuidado, el suelo está cubierto de grasa», o algo así, dijo Mason, mirándolos. Ethan apuntó con su linterna por el espacio del sótano. Estaban en una pequeña habitación de ladrillo, con un par de pasillos comunicados y algunas tuberías que recorrían las paredes y el techo. El suelo era de hormigón, pero estaba cubierto de una sustancia resbaladiza parecida a la grasa. Mason se levantó y apuntó con su luz por el pasillo. Ethan sintió que se le cerraba la garganta. Normalmente no le gustaban los espacios cerrados. Si era sincero, ni siquiera quería venir. Pero al parecer, el chico que solía acompañarlos estaba enfermo y no pudo venir. Siguieron por el pasillo lentamente, asegurándose de no resbalar en el suelo escurridizo. Zoe se detuvo ante una puerta con un papel pegado. «No abrir». Mason se giró y miró la puerta. «Creo que eso significa que deberíamos abrirla. ¿Y si hay productos químicos peligrosos ahí dentro? Quiero decir, si se han molestado en poner un cartel». Zoe lo ignoró e intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada, con llave. «Mierda. Bueno, ¿qué se le va a hacer?». Ethan soltó un silencioso suspiro de alivio y continuaron por el pasillo. Pasaron por otra habitación y miraron dentro. La habitación estaba llena de cajas de cartón abiertas. Entraron y Ethan asomó la cabeza en una de las cajas y gritó. Un rostro pálido con ojos que no parpadeaban le devolvió la mirada. Tropezó hacia atrás y cayó en otra caja. ¿Qué coño ha pasado? Mason corrió a levantarlo. Zoe estalló en carcajadas, metiendo la mano en la caja y levantando uno de los muñecos de RCP. «Joder, tío». El corazón de Ethan todavía latía con fuerza. «Nos has dado un susto de muerte, idiota». Zoe volvió a tirar el muñeco a la caja. Cuando se disponían a salir,
Oyeron un fuerte estruendo proveniente del pasillo, como si se hubiera caído una estantería. Tío. Mason se quedó helado a medio paso. ¿Qué coño ha sido eso? Todos se quedaron en silencio para escuchar. ¿Habrá sido un murciélago? O a lo mejor algún animal atrapado aquí abajo, susurró Zoe. ¿Y si hay un puto ocupa aquí abajo, tío? Tartamudeó Ethan. Quizás deberíamos irnos, susurró Zoe, esta vez aún más bajo. ¿Estás de broma? Esto es la hostia, sonrió Mason, adelantándose y caminando hacia el ruido. ¿Qué haces, tío?, se ahogó Ethan, siguiéndolo nerviosamente. Para eso hemos bajado aquí, ¿no? Para explorar mierdas como esta, respondió Mason, girando la cabeza. ¡Cuidado!, gritó Zoe, pero Mason se chocó de frente con una tubería que sobresalía torpemente de la pared. Mason se estrelló contra ella. Sus pies resbalaron en el suelo grasiento mientras caía con un golpe seco. Gimió de dolor. «Ten puto cuidado», tío, dijo Zoe, intentando levantarlo sin resbalar. Desde la oscuridad, frente a ellos, una voz incorpórea gritó: «Ten puto cuidado, tío». La voz sonaba casi exactamente como la de Zoe, pero una octava más grave. «¿Qué coño?», gritó Ethan, retrocediendo con cuidado, intentando no resbalar. «¿Qué coño?», resonó la voz, un poco más cerca, imitando su voz casi a la perfección. Casi. Zoe levantó a Mason. «Salgamos de aquí de una puta vez», gritó, y todos se dieron la vuelta para correr. Ethan fue el primero, la luz de su linterna rebotando en las paredes, mientras pasaba de largo el pasillo de la escalera. Zoe y Mason tomaron el pasillo correcto, y Ethan resbaló al intentar dar la vuelta. «¡Ey! Esperadme, chicos, por favor», gritó, con la voz quebrada. Sintió que el corazón se le encogía al oír esa voz. Imitarlo de nuevo, y algo mucho peor, pasos corriendo. Oyó algo que venía hacia él a toda velocidad, como pies descalzos chapoteando contra el suelo. Gritó y se dio la vuelta para correr, resbalando cada 2 por 3. La cosa le estaba ganando terreno, como si el suelo resbaladizo no le afectara en absoluto. Corrió por el pasillo y se lanzó a una habitación llena de muñecos rotos. Se tapó la boca con una mano y se escondió en un rincón de la habitación, agachándose todo lo que pudo mientras la cosa pasaba corriendo de largo. Podía sentir que empezaba a hiperventilar. Sentía que en cualquier momento se echaría a llorar. Se quedó sentado en la oscuridad durante lo que parecieron horas. No tenía ni idea de dónde estaba la cosa. Ya no podía oírla. Cuando su respiración se calmó, encendió la linterna y se levantó. Había cientos de muñecos apilados unos encima de otros. Mientras pasaba por encima de ellos, vio uno en el rincón opuesto. Se quedó helado. Algo en ese no estaba bien. Ese tenía brazos y piernas. El corazón le dio un vuelco. Su rostro se contrajo y abrió la boca. Esperadme, chicos, por favor. 3. Mi novia ha estado actuando raro. Hola a todos. No soy muy bueno escribiendo, así que disculpen si esto suena raro o divagante. He estado guardándome esto desde hace un tiempo y realmente no tengo a nadie con quien compartirlo. Ojalá alguien allá afuera haya pasado por algo similar. Oh, hay esta chica. La llamaré E por privacidad. Hemos estado saliendo un tiempo. No creo que seamos oficiales,
pero definitivamente hay una conexión. Sé lo que se siente. Esa chispa, ¿saben? Ha estado allí desde la primera vez que la vi en la fila de la farmacia. Ella se rió de algo que dijo el cajero, y juro que me enamoré de ella en ese mismo momento. De todos modos, últimamente ha estado actuando raro. No exactamente fría, solo extraña, como si estuviera preocupada por algo. Sigue mirando hacia atrás cuando camina, como si alguien la estuviera observando. Aprieta su bolso, camina más rápido. Incluso empezó a tomar rutas diferentes al trabajo. Recuerdo que solía pasar por la cafetería por su café de la mañana. Ahora toma atajos por callejones, o a veces por el parque. Quise hablar con ella ese día, pero no encontré las palabras. También solía vestirse de cierta manera, suéteres lindos, faldas largas. Últimamente son sudaderas con capucha, chaquetas holgadas, a veces incluso con la capucha puesta. Es como si intentara esconderse. ¿De qué se escondía? Al principio pensé que era algo del trabajo, o tal vez apareció un ex. No lo sé, pero es como si ya no confiara en el mundo. Solíamos tener momentos así, no muy profundos, pero especiales, en los que sentía que estábamos más conectados. Como cuando se detenía frente a la panadería y miraba los pasteles en la vitrina. Yo la veía sonreír y yo también sonreía. Siempre recordaba cuál pastel miraba más tiempo. Ella nunca supo que yo prestaba tanta atención, pero ahora apenas se detiene. Solo camina por la acera, entre la multitud, con la cabeza baja. Hay otras cosas también. Creo que alguien la está acosando. Empezó a poner doble cerrojo en las puertas, colgar nuevas cortinas, instalar una cámara en el timbre. Pensé en tocar su puerta varias veces, solo para ver cómo estaba. Pero no quiero empeorar las cosas. La amo, de verdad. Solo quiero que lo vea. En fin, por eso escribo esto. No sé si debería darle espacio o intentar hablar con ella. No quiero parecer que la presiono ni nada, pero es difícil no sentirse aislado cuando la persona que amas actúa como si fueras un completo extraño. Simplemente la extraño. Extraño lo que solíamos tener. Esta noche le traje flores. La sorprenderé. Sé que la gente dice que no aparezcas de repente, pero creo que cuando me vea, cuando vea cuánto me importa, eso la ayudará a entender. Ella solo está confundida, asustada, pero yo puedo arreglarlo. Puede llegar a casa en cualquier momento. Estoy callado, no se preocupen. Estoy escribiendo esto en mi teléfono mientras espero. El espacio debajo de la cama es un poco estrecho, pero no me importa. Me he acostumbrado estas últimas noches. Estar cerca de ella mientras duerme me llena de alegría y protección. Espero que pueda ver cuánto la amo. Espero que no grite. 4. Mi padre pasó 15 años cuidando el árbol en nuestro patio trasero. Acabo de cortarlo y no creo que fuera un árbol. No sé a quién más acudir. No puedo hablar con mi madre de esto. Ella ya está destrozada. No puedo hablar con mi padre porque, bueno, él es la razón por la que escribo esto. Hice algo y pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que lo estaba salvando, pero ahora la casa está llena de un silencio mucho peor que los gritos que desearía escuchar. Y veo la mirada en los ojos de mi padre y sé que he cometido un error terrible, terrible. Necesito ayuda. Necesito que alguien me diga qué debo hacer.
Vivimos en una casa bonita, de esas a las que la gente se muda cuando quiere formar una familia. Un gran jardín, una cerca blanca, parterres de flores de los que mi madre siempre se ocupaba. Era un lugar normal y feliz para crecer, hasta el árbol. Todo comenzó hace unos 15 años. Yo tenía 10. Un día mi padre llegó a casa del trabajo lleno de una energía que raramente le veía. Era un hombre tranquilo, decente, con un trabajo estable en logística, y sus pasiones eran pequeñas y manejables. Amaba la jardinería. Era su escape. Ese día traía en la mano una pequeña bolsa de papel arrugada. «Mira esto», me dijo, con los ojos brillantes, mostrándome una sola semilla negra, retorcida, de un tamaño como el de un huevo de paloma. Era extrañamente pesada y cubierta de débiles patrones en espiral. Me la dio un vendedor callejero en el centro, un anciano. Dijo que era especial. Dijo que crecería y se convertiría en un gran árbol, un rey en nuestro jardín. Dijo que su sombra cubriría toda la casa y nos protegería. Yo tenía 10 años. Me pareció genial. Mi padre era un hombre racional, cuerdo, pero siempre se ponía un poco poético cuando hablaba de su jardín. Supuse que exageraba para entusiasmar a su único hijo. Lo plantamos juntos en el centro del patio trasero. Fue un buen recuerdo, uno de los últimos puramente buenos, creo. El árbol creció, y creció rápido, más rápido de lo que cualquier árbol debería crecer. En un par de años ya era más alto que yo. Mi padre estaba extasiado. Lo cuidaba como si fuera una especie de deidad. Construyó una pequeña cerca de madera a su alrededor, no para mantener a los animales fuera, sino, al parecer, para designar ese espacio como sagrado. Nadie más podía regarlo, nadie más podía podarlo, aunque nunca pareció necesitarlo. Era suyo. Durante años, mi madre y yo simplemente lo aceptamos. Era el pasatiempo de papá, su cosa. Cuando estaba en el patio, arrodillado junto al árbol, sabíamos que era su tiempo. No interferíamos, no pensábamos demasiado en ello. Pero el árbol siguió creciendo, y a medida que crecía, mi padre empezó a cambiar. Sutilmente, al principio, pasaba cada vez más tiempo allí. Entraba a cenar con tierra bajo las uñas y una expresión distante y serena. Comenzó a hablar del árbol no como una planta, sino como una presencia. El árbol está bien hoy, decía. Disfrutó la lluvia. Nosotros solo sonreíamos y asentíamos. Cuando yo tenía 20 y tantos, el árbol era un monstruo. Era una especie que ninguno reconocía. Su corteza era lisa, de un gris oscuro casi negro, y sus hojas de un verde ceroso profundo, que parecía beberse la luz del sol. Se alzaba sobre nuestra casa de 2 pisos, proyectando una vasta y profunda sombra sobre todo el patio la mayor parte del día. Y fue entonces cuando realmente empezamos a notar lo incorrecto. La primera señal fueron las otras plantas, las rosas premiadas de mi madre, el huerto, las alegres flores que plantaba cada primavera, todo lo que caía bajo la sombra del árbol más de unas horas al día, se marchitaba y moría. La tierra bajo él se volvió estéril, gris y dura como piedra. Luego, los animales, los pájaros dejaron de anidar en nuestro jardín. Las ardillas desaparecieron. Incluso nuestro perro, un Golden Retriever, se negaba a entrar en el patio trasero. Se quedaba en la puerta, gimiendo, con la cola entre las patas.
sin poner ni una sola pata en la sombra. Pero el peor cambio fue mi padre. Su obsesión se convirtió en toda su existencia. Dejó su trabajo. Dijo que necesitaba estar en casa para atender al árbol. Pasaba todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, sentado en un banco que había construido bajo sus ramas más densas. Solo se sentaba allí. A veces lo veíamos desde la ventana de la cocina, con la cabeza inclinada como si escuchara algo. A veces movía los labios y sabíamos, con una certeza, que nos enfermaba, que le estaba hablando. Mi madre y yo intentamos alcanzarlo. Le rogamos, le suplicamos. Cariño, por favor, decía mi madre con la voz rota. Entra, come algo, estás tan delgado. Él solo sacudía la cabeza, con una lenta y apacible sonrisa. No tengo hambre, la sombra es suficiente. Aquí es tan pacífico. Me consuela, también puede consolarte a ti, si solo vienes a sentarte conmigo. Nunca lo hicimos. Había algo en esa sombra. No era solo ausencia de luz, era frío, pesado, hambre. Estar en el borde de ella era como estar frente al mar oscuro y profundo. Sabías que no debías entrar. Las últimas semanas fueron el punto de quiebre. Ya no entraba a la casa, salvo para dormir unas pocas horas en su silla del salón. Se estaba consumiendo. Su piel era pálida y cerosa, sus ojos hundidos, pero con un brillo vacío y sereno que me aterraba más que cualquier ira. Lo estaba devorando. El árbol lo estaba comiendo vivo y él lo permitía. Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que salvarlo. El árbol debía desaparecer. Esperé hasta la noche. Lo observé por la ventana hasta que por fin entró, a regañadientes, y se desplomó en su sillón, durmiendo inquieto como siempre. La casa estaba en silencio. Mi madre dormía arriba. Era mi oportunidad. Tomé el hacha pesada del garaje. Mis manos sudaban. Mi corazón golpeaba a un ritmo frenético y aterrorizado en mi pecho. Salí por la puerta trasera. El patio estaba iluminado por la pálida luz de la luna llena, pero el suelo bajo el árbol era un pozo de absoluta negrura. Entré en la sombra. El frío fue inmediato, brutal. No era un frío natural, era un frío profundo, drenante, que me sacaba el calor directamente de los huesos. Caminé hasta la base del árbol. Su corteza negra y lisa se sentía extrañamente húmeda al tacto, casi como piel. Levanté el hacha y cuando la punta metálica rozó la corteza, lo escuché. Un susurro justo junto a mi oído, una voz que era masculina y femenina, vieja y joven a la vez. Era un crujir de hojas y un suspiro de viento y una voz, todo al mismo tiempo. No lo hagas. Retrocedí tambaleándome, el corazón detenido en mi pecho. Miré alrededor con desesperación. El patio estaba vacío. Tenía que haberlo imaginado. Era el viento, era mi miedo respondiéndome. Tenía que serlo. Me armé de valor. Escupí en mis manos y lancé el hachazo con todas mis fuerzas. ¡Tuac! El sonido fue sordo, húmedo, no el crujido seco de hacha contra madera que esperaba. Fue como golpear carne. El hacha se hundió profundamente en el tronco. La saqué a la fuerza y un líquido oscuro, negro bajo la luna, empezó a resumar de la herida. Lo ignoré. Volví a golpear, una y otra vez. Caí en un ritmo frenético.
desesperado, con el sudor bañando mi rostro y los músculos ardiendo. El golpe húmedo y carnoso del hacha, el salpicar de la savia oscura, el frío drenante de la sombra, era una pesadilla. Con cada golpe, el líquido fluía más. El aire se llenó de un olor metálico y cobrizo. Lo reconocí al instante. Era sangre. Toqué el líquido espeso con los dedos. Lo llevé a la nariz. Sangre. Sangre espesa, oscura, real. El pánico absoluto me invadió. Quería huir. Quería dejar el hacha y escapar, para nunca mirar atrás. Pero pensé en mi padre, en su rostro vacío, en cómo se consumía en ese banco. No podía parar. Tenía que terminar. Grité, un sonido crudo de rabia y miedo, y puse todo en los últimos golpes. La herida se abrió, el árbol gimió, un sonido profundo que estremeció la tierra. Y entonces, con un último chillido desgarrador, cayó. Se estrelló contra el suelo, con un estruendo que sacudió la casa, sus ramas destrozando las macetas vacías de mi madre. Silencio. La sombra había desaparecido. Jadeaba, apoyado en el hacha, temblando de agotamiento y adrenalina. Mi mirada se posó en el tocón, en el lugar donde lo había cortado. Saqué la linterna del bolsillo y apunté el haz hacia la herida. El interior del árbol no era madera, era una masa fibrosa, caótica, de lo que parecía músculo rojo oscuro y tendones pálidos, brillantes, todo tejido alrededor de un núcleo horrible. Donde había partido el tronco, también había partido otra cosa. Incrustado en el centro, integrado en su ser, estaba el torso de un ser humano. Podía ver la curva de la caja torácica, la forma de la columna, la carne preservada y gomosa. Lo había cortado por la mitad. La sangre oscura aún brotaba, empapando la tierra. No sabía qué hacer. No podía gritar. No podía moverme. Mi mente simplemente se detuvo. ¿Qué era eso? ¿Quién era? Era esto con lo que mi padre hablaba. Qué malo. La voz vino de detrás de mí, baja, ronca, quebrada. Me giré, la linterna cortando salvajemente la oscuridad. Mi padre estaba de pie en el borde del patio. No me miraba a mí, miraba al árbol caído, al tocón sangrante, y la expresión en su rostro era la tristeza más profunda, desgarradora, que jamás he visto. La serenidad vacía había desaparecido, sustituida por un dolor tan hondo que parecía haberle roto el alma. «¿Papá?», susurré. «Tenemos que quemarlo», repitió, con voz hueca. «Todo. Ahora, trabajamos juntos en un ritual lúgubre y silencioso. Cortamos las ramas y el tronco en pedazos. Los arrastramos al centro del patio. Mi padre se movía como un anciano. Su claridad recién recuperada le había costado toda su fuerza. Nunca miró al horror del interior del tronco. Empapamos la pila con gasolina y mi padre arrojó la cerilla. El fuego rugió, con un humo negro y graso que olía a carne quemada y algo más, algo acre y profundamente incorrecto. Nos quedamos ahí durante horas, mirando arder, hasta que el gran árbol que había dominado nuestras vidas fue solo un montón de brasas y un círculo carbonizado en el césped. Creí que lo había salvado. Creí que había extirpado el cáncer que lo consumía. Pero estaba equivocado. Ha pasado una semana. El árbol ya no está. La sombra se fue. Mi padre está dentro. Come lo que mi madre le pone delante.
Duerme en su cama. Está físicamente presente, pero no está aquí. La obsesión se fue, pero la paz, retorcida como era, también se fue. Ha sido reemplazada por una ansiedad constante, zumbante. Deambula por la casa, mira por la ventana hacia el espacio vacío en el jardín. Se sobresalta con cualquier ruido inesperado. No habla ni una sola palabra desde aquella noche. Solo me mira a veces, con esos ojos atormentados, rotos, y siento que el monstruo soy yo. Destruí aquello que lo estaba consumiendo, y al hacerlo, parece que lo destruí a él también. Cambié a un zombie sonriente por un fantasma silencioso y aterrorizado. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hice? ¿Y cómo arreglo a mi padre? ¿Hay alguna manera de traerlo de vuelta del borde al que lo empujé? Por favor, si alguien tiene idea de lo que pasó aquí, díganmelo. El silencio en esta casa se hace más fuerte cada día. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.